Queridos amigos y amigas de la Corporación Cultural Artistas de la Selva, bienvenidos a un programa más que hemos llamado Butaca Cero. Una de las actividades que más desarrollo ha tenido en la región del Biobío en los últimos años es el teatro. Y de eso vamos a hablar hoy día, y con una destacadísima actriz, que además de dramaturga, que hoy día, y gracias por venir, es Giselle Esparza. Yo creo que es muy conocida por todos ustedes, pero de todas maneras, Giselle, bienvenida. Muchas gracias. Conversemos de tu actividad teatral y todo lo demás. La primera pregunta, obviamente, que se la estoy haciendo a todo el mundo que viene al programa es: ¿cómo te acercas al teatro? ¿Cómo te surge este gusto por el teatro? Y primero, después una pasión, obviamente. Bueno, quizás la respuesta también es un poco clásica, porque como que esta semillita se implanta en mí en el liceo. Por lo general pasa eso, ¿no? Como cuando uno tiene el primer contacto que tiene es a través del estudio, y afortunadamente conté con un profesor de castellano en ese tiempo. Abrió el taller de teatro en el Liceo de Coronel, en la 49. ¿Ah, tú eres de Coronel? Yo soy de Coronel, y ahí estudié. Y José Manuel Parra, se llama él. Y nada, y ahí entré, y me acuerdo que la primera vez que fui a ver una obra de teatro, me di cuenta al finalizar la obra que había visto la obra, y una obra súper sencilla, hecha por estudiantes, por mis pares. ¿Y te acuerdas cómo se llama la obra? Era Hogar Dulce Hogar, un clásico del humor de los años, no sé, 30, porque es muy machista la obra, pero en fin, más allá de la temática, como que al finalizar la obra me di cuenta de que había estado la mayor parte del tiempo mirando con la boca abierta. Cielo, dije, pero hacer esto. Entonces me metí al taller respectivo y de ahí no paré, y muchas cosas han venido desde entonces. Pero ese fue el primer contacto. Ese fue tu primer contacto. Pero cuando tú te acercas ya y tú ves a un teatro profesional, por ejemplo, en escena, fuiste a ver un teatro, ¿te acuerdas qué grupo lo viste por primera vez? Me acuerdo que fue Tennyson Ferrada. No me acuerdo la obra específica, pero fueron a Coronel también, al gimnasio del liceo. Buen actor también. Buen actor, sí, pues hay un premio que se llama Tennyson Ferrada. Así que fue para allá y tuve el privilegio de poder verlo en el gimnasio de mi liceo, y ahí esa fue como la primera obra profesional. No me acuerdo el nombre de la obra. Pero cuando te acercas tú ahora, tú decides estudiar teatro o decides acercarte y profesionalizarte como actriz, digamos. En algún momento tú tomaste la decisión, digamos. Sí, bueno, evidentemente cuando uno inicia en el teatro, como que uno piensa que el lugar que está destinado, si uno quiere como hacer teatro, tiene que ser desde la actuación. Después descubrí que en realidad no era mi lugar, no es el lugar donde me siento más cómoda, y encontré otros espacios como la escritura o la dirección, donde sí me siento un poco más cómoda. Y al salir del liceo pensé inmediatamente en estudiar teatro, que noticia que evidentemente no agradó a mi familia, porque era como sinónimo de pobreza. Claro, obvio. Sí. Entonces fue como, ¿qué puedo estudiar? ¿Qué puedo estudiar? Una cosa corta, porque yo quería como cumplir con la meta familiar de estudiar algo un poquito más formal, y luego ir a estudiar teatro en Santiago en ese tiempo. Y estudié algo que da mucha plata, que estudié turismo. ¿Ibas a ser millonaria con eso de turismo? Entre el teatro y turismo. Claro. Pero bueno, estudié turismo en INACAP. Y paralelo a eso, acá llegó Patricio Ruiz con la Grace Isaacson. ¿Sí? Y tenían el plan desde Santiago, y tenían el plan de abrir una escuela. La escuelita. La escuelita. Sí. Y que de hecho funcionaba en la Fiesta Casero cuando estaban por Lamas. Por Lamas, exactamente. Después nos arrendamos una casa en otro lado también para... Sí. Y yo ingresé en ese proceso paralelo a mi estudio. Sí, pues me metí ahí. Como el segundo año de estudio de turismo, me metí en eso. Y siempre estuve vinculada de una u otra forma, y yo quería puro terminar y ya me voy a Santiago y cumplir, listo, chao, me voy. Y así fue, me fui. Porque desde ese proceso de la escuelita nos fuimos varios, la Vanessa Morales, se fue el Lucho Barrales, que hoy día es un excelente dramaturgo. Sí, pues de hecho vivimos juntos, compartimos departamento en Santiago y todo, ahí en Huérfanos con San Martín. Y bueno, era súper difícil llevar la vida de estudiar versus mantenerse, porque mi familia me daba un estipendio muy, muy pequeño, porque en realidad nunca estuvieron de acuerdo. Pero, ¿sabes qué? Igual fue bueno ese ejercicio, porque la vida en el teatro también es bastante austera de otra forma. Entonces era como que se soportaba eso. Digamos, si tú pasabas ese periodo de prueba, podías soportar lo que venía. Digamos. Ajá. Así que, bueno, el trabajo, me acuerdo que trabajaba limpiando un edificio de noche, entraba a las 10 de la noche y salía a las 7 de la mañana, y de ahí tenía que ir a estudiar. Era súper agotador. Me imagino. Así que no logré sostener la verdad, y me regresé a Coronel. ¿Cuánto tiempo tuviste en Santiago? Un año nomás. Un año. No, bueno. Porque era harto... ¿Y dónde estás estudiando? ¿En qué escuela estás estudiando? Entré a la de Fernando Cuadra. Fernando Cuadra, ya. Sí.
Y no pude sostenerme económicamente, entonces no me quedaba más que ya, bueno, adiós al teatro, sacaba mi vida bien dramática, evidentemente. Sí, obvio, Eso lo esperaba. como una actriz, digamos. Sí, así cortadura de vena y todo. Y regresé, di la prueba de aptitud académica en ese tiempo y estudié inglés, Ya. que se me hacía fácil los Sí. idiomas. Así que estudié inglés y entre medio de ese proceso recaí al teatro, congelé un año, me fui para Santiago, conocí a una amiga que es francesa, bueno, falleció, era francesa. Y hicimos muchos proyectos, después volví a terminar mi estudio y seguí el camino ya con la compañía de Teatro La Obra que creamos en conjunto y después Pero tú te vas a Buenos Aires, te vas a estudiar. ¿Cómo fue esa experiencia en Buenos Aires? Mira, bueno, el camino fue súper largo Sí. porque, claro, actuaba, después me di cuenta que no era mi lugar, entre medio hice como un año también de dirección teatral en la Chile, muchos proyectos en distintos lados, vine coqueteando un poco también con los estudios en teatro, y al final en un momento dije, ¿sabes? Voy a parar y me voy a dedicar a estudiar algo en el ámbito teatral que me interesa mucho y que era la dramaturgia. Así que tomé la decisión, busqué, en ese tiempo no había tantas oportunidades en Chile en materia de dramaturgia, y di con la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires, y me atreví con los ahorros que tenía y me lancé. Y entre medio por allá postulé a un fondar que me pagara el segundo año y lo pude lograr. Fueron 2 años en la Universidad Nacional de las Artes en Buenos Aires, una súper buena experiencia. Solo dramaturgia ahí. Solo dramaturgia. ¿Cuál es tu primera obra que escribes tú? Que tú sientes que es tu primer ejercicio de dramaturgia. El primer ejercicio yo creo que fue una que escribí después de un viaje que hice por Perú, Bolivia, en modo mochilero, Sí. y que se llamó Inca de Lluvia. Y la montamos así muy amateur, con toda la pasión del mundo y el amor del mundo. Y me acuerdo que yo tenía la idea, siempre me ha gustado a mí coquetear con los dispositivos medio raros, que a veces resultan y otras veces para nada. No y mi idea era invitar al público a ver la obra, pero pasarle a cada persona que llegase, pasarle un espejo. Entonces yo quería que la gente se sentara de espaldas. Ya, no, muy con un espejo así mirando. Habría que tener mucha silla nomás, porque butaca no te resulta. No se puede mover. Pero esa fue la primera y tenía que ver con el tema. Pero bonita la experiencia, sí, que la pudiesen ver así, atrás de un espejo. Era por lo menos un juego, me gusta y además tiene varias lecturas, digamos, no quieren mirarlo directamente, si uno lo ve de esos layos, y también tenía que ver cómo revisitar la historia de la conquista de América del Sur, de Pizarro, etcétera, los incas, y cómo nosotros nos reflejamos en nuestra propia historia, de una lectura para atrás. Y la obra sí, ya que tú dices, aquí yo creo que estoy consolidado un poco como dramaturga. ¿Cuándo la escribes? A tu criterio, ¿cuál es esa obra? Yo creo que es una obra que se llamó Venceremos, ¿Ya? Y que hicimos porque mi compañía de teatro, la obra, por varios años fue una compañía franco-chilena. Ya. Después dividimos caminos y yo me quedé más ¿Por qué franco-chilena había franceses en la compañía? Sí, porque la compañía la creamos con esta amiga que yo conocí mientras estudiaba inglés, Céline, que ella era de la región de Bretaña, en Francia, y de hecho hacíamos harto teatro en bretón también, además de francés. Una mezcla media extraña, pero funcionaba. Y fuimos franco-chilenos por harto tiempo y... ¿Pero eran actores franceses? Franceses, sí. De hecho, yo me fui para allá por eso. Okay. Y en ese momento, con la compañía de actores franceses, creamos una obra que se llamó Venceremos y que estaba inspirada en la vida de Víctor Jara, de hecho, en el libro de Joan. Y con esa obra nos fue súper bien. Bueno, giramos por la región de Bretaña, estuvimos incluso en París, pero no vinimos para Chile, solamente se hizo, era 100% en francés. Esa obra tú la estimas como la primera obra tuya, digamos. Sí, como más en serio y profesional, porque era con actores profesionales y con un circuito profesional. Y tú tenías un equipo de diseñadores, eran múltiples disciplinas, digamos. En ese momento estaba viviendo allá Freddy San Martín, que es un pintor de acá de la ciudad de Chillán, y él vivía en Francia, y él también nos hizo la escenografía. Entonces vivía en París, nosotros estábamos en otra ciudad, pero bueno, por ahí se compartía. Y bueno, los actores eran profesionales y tuvimos una gira... Y cuando tú vuelves a Chile, tú sientes que aquí es tu ámbito, de región del Biobío, específicamente de Concepción. ¿Qué haces primero en Concepción cuando vuelves de todo este periplo que tú haces? Bueno, después de regresar a Argentina, porque entre Francia y Chile yo tuve varias idas y vueltas, donde hacíamos proyectos chiquititos, pero ya cuando vine con la decisión de establecerme, que fue post Buenos Aires, ¿de qué es? 2013, realicé una obra que se inspiró en la huelga larga de los mineros del 60. Como soy de Coronel. Sí.
Y o sea, a mí siempre me ha interesado como los temas de memoria, Sí, patrimonio. te iba a preguntar, porque siempre está relacionado justamente con temas de memoria, de Sí, patrimonio, temas ideológicos y políticos, digamos, sí. que me parece interesante eso. ¿Lo decides, te surge, o tu experiencia vital de vivir en Coronel, de conocer esa experiencia? Yo creo que ¿O un convencimiento ideológico tuyo? en un momento, no de manera consciente, Ya, como que en un momento miré mi trabajo y me di cuenta de que tenía mucho, que tendía hacia allá. ya, Y ahora perfecto. ya lo asumo y es Ya, una perfecto. búsqueda, Exacto, ¿sí? sí. Pero en un momento como que se dio naturalmente. Mm, Quizás también porque cuando éramos compañía franco-chilena teníamos una patita que hacía mucho trabajo comunitario. ya, perfecto. Entonces, cuando yo ya me rompo, digamos, con la compañía franco-chilena y me quedo como compañía chilena la obra nomás, a mí me interesó mucho más lo interdisciplinario y una búsqueda más bien artística. Pero de una u otra forma, lo comunitario, lo social se queda a través de las historias que llevo en escena, creo yo. Perfecto, ya, Sí. perfecto. Oye, nos quedamos, ¿cuál es la primera obra Bueno, sí, esta obra se llamó La Lira Negra del Chiflón Dale. y tenía que ver con la huelga de larga de los años 60 de los mineros y estaba escrita en décimas. Muy bonito. Y esa fue, digamos, que la primera obra que hago al regreso de Buenos Aires. ¿Y cuál es la obra que a ti más te ha gustado, la que tú has escrito, la que más te ha impactado a ti, así como dramaturga y como también como desde la visión teatral? Mira, tengo dos. Yo diría que una por el dispositivo escénico, que es Achahualdo Moché, que Sí. está inspirada en la historia de la Corina del Munao, más conocida como La Mujer Gallina, porque es la Sí, primera es obra verdad. que me permitió a mí coquetear con otros ámbitos de las artes escénicas, en este caso con la danza, con Juanita Sí. Paz hicimos equipo, Paz Saavedra, y me gustó mucho ese lugar, porque también significó como un aprendizaje para mí, no tener como el control de todo, porque Perfecto. finalmente era la danza Sí, que pues. se salía de mi control Sí. y que también teníamos que dialogar con la Juan. Pero de un texto, obviamente. Sí, había un texto que le daba como base. Ese texto no sé si me gusta tanto, pero como que la obra en sí me gusta mucho. Y después, yo creo que el texto que más tengo en el corazón es Prometeo Nacional, que Sí. está inspirada en el Lo de Misterio de Don sí. Sebastián. Pero también porque, bueno, es local, es de mi ciudad, etcétera, es un caso súper potente, tiene muchos significados como en Sí. lo externo. Pero si voy a lo interno, también es un texto que de una otra forma igual me sorprende a mí, porque en mi historia personal yo crecí sin padre. Ya. Entonces es raro a veces cuando escribir una obra de un hombre que amó tanto Sí, a sus sí, hijos, sí. que llegó hasta el punto de inmolarse, cuando yo en realidad esa experiencia tengo una experiencia de abandono de parte paterna. Entonces siento Pero- como que me sorprende a veces como el poder del teatro también como te lleva como a curar heridas quizás, y de una otra forma quizás Sebastián es el papá que nunca tuve, no sé. Sí, seguramente, lo más probable, digamos. Encuentro ahí como el pero amor. me parece súper bien. ¿Sientes tú cómo recibió el público estas experiencias tuyas, que ya son un poco más innovadoras, tienen otra puesta en escena y mezcla de técnicas artísticas, digamos? ¿Sientes que lo percibe el público? Sí, ¿O se extraña un poco? Yo creo que el grueso de las obras que he llevado a escena no son para todo público, en el sentido de que no son Ya. como para público primerizo en las artes escénicas, pienso. Quizás estoy subvalorando Sí. a los espectadores, mis disculpas, pero No. es lo que yo percibo. Sí, no me imagino. O sea, además Sí. tú escribes para cierto público también, uno tampoco es consciente Sí. de eso, digamos. Yo soy consciente de que no es como, no son obras que se digieren fácil. A mí me interesan mucho los espectadores y espectadoras que son activos. A mí me gusta que la gente cree sentido y que y tenga el trabajo de crear a través de los estímulos visuales, textuales, musicales que yo le entrego. Ya. Entonces yo voy por ese tipo de público. Y Perfecto. por supuesto que soy consciente de que hay personas que les gusta el material todo digerido. ¿Pero has hecho experimentos, por ejemplo, más directos con el público, en una interacción directa con ellos? ¿O solamente son espectadores que interactúan, digamos, respecto al estímulo que tú le estás dando? ¿O una relación público-teatro sin cuarta pared, donde hay una mezcla de todo? ¿Sientes eso? ¿O Mira, todavía no? ¿O lo piensas? ¿O te gustaría? No sé. he tenido intentos fracasados. Pero principalmente porque siento que las condiciones de producción en las cuales uno se desarrolla no da. Por ejemplo, la última obra que monté, que fue este año 24, que es Chile Galería de Espectros, Sí. que es un radioteatro para ser danzado, que hicimos Sí, con eso la que Gaviota me expliqué, Podcast. porque no lo entendía mucho, pero ¿Ya? a los espectadores, teatro para ser danzado, digamos, o sea, de ahí, Ese es que es radioteatro además. Es radioteatro, sí, que fue colaboración con la Gaviota Podcast. Mi intención era
que la gente se sumergiera en esta especie, nosotros proponemos el dispositivo para nosotros como una especie, como ir a la Galería de la Historia. Perfecto. Entonces, cuando uno va a la Galería de la Historia, se encuentra vitrinas, que Sí. son dioramas Sí. en el lenguaje museo, donde hay unos monitos que van como de madera, que van como haciendo escenas de la historia. Que si tú eras chiquitito podría circular, digamos. Si fueras chiquitito, digamos. Sí. Claro, claro. No, por eso, Entonces, claro. mi idea es rehacer como un poco esa experiencia y que la gente, y yo quería que Sí. cuando ingresara acá, un poco estuviera de pie, como siguiendo esta especie de diorama que nosotros creamos, donde el monito de madera es un humano que se mueve y va un poco llevando al cuerpo el texto que se oye. Perfecto. Como igual, porque cuando uno va a la Galería de la Historia, uno aprieta un botón y hay un texto descriptivo. Esto lo escucha, digamos. Entonces es un poco lo mismo. Pero no me resultó, porque los espacios acá son muy chicos. Sí. Entonces finalmente tuve que priorizar. ¿Qué hago? O sea, ¿más cantidad de público o la experiencia? Y me fui por cantidad de público, porque también, bueno, son proyectos financiados por el Estado. Sí. Y siempre el tema de números importa. Pero si no, sería una obra que, no sé, por ejemplo, aquí en Artistas del Acero, que habría, no sé, 15 personas girando por el espacio. Y también se requiere que la gente tenga la predisposición a estar de pie, cosa que tampoco... Claro, es un teatro un poco inmersivo, por llamarlo de alguna manera. Pero con la persona aquí... Sí, pensando, hasta lo podría tocar, digamos. Sí, claro, me interesa, es bonita la experiencia. Y al final de la obra, como no pudimos hacer eso durante toda la obra, invitábamos a la gente y los bailarines recreaban una de las escenas. ¿Cuál es tu sentimiento? Bueno, todos tenemos eso, pero de alguna manera, ¿cuál es tu sentimiento de estas ideas que tú tienes efectivamente bastante innovadoras de hacer un teatro inmersivo, la gente entra, de repente con los espejos la gente puede mirar para atrás, qué sé yo, y que no resulten, por ejemplo, por distintas condiciones, o sea, condición económica, condiciones de un público a lo mejor no preparado, que sea, tú, de repente hay obras que tú vas y entras a una casa y la casa es familiar y tú puedes recorrer la casa. ¿Qué te pasa a ti? Como, ¿te da rabia? Porque no es un tema tuyo, es un tema de la infra local donde tú estás desarrollando esa idea. O sea, es desafiante en el sentido de que siento de que hay algo que yo no he resuelto. O sea, creo que es una falencia más bien mía, y es como, ya sea como atreverme a dar el paso. Arriesgarte. Arriesgarme. Si son 15 espectadores, 15 espectadores. Serán 15 espectadores, ¿cachai? Eso, creo que hay algo ahí que tengo que resolver porque a mí siempre me interesa. Yo soy un amante de las artes visuales, me gustan mucho las artes visuales. Las artes visuales en el teatro me parece fundamental. Sí, y siento de que ahí hay como todo un mundo que nos permite a nosotros como espectadores también de construir y sentir, porque las artes visuales tienen eso, como que no es algo tan dicho como el teatro, ¿no? Exacto. Y por eso siempre recurro a ellas. En Prometeo un poco pasaba eso, porque en Prometeo teníamos al público como en el escenario, con sillas, teníamos como un término medio, pero el actor, Alfonso Lara, estaba ahí, cerquita de ti. Y eso también, fíjate que fue curioso, porque para él como actor también lo descolocó al momento, porque no estaba... porque es muy difícil el teatro circular donde tú tienes ahí, que es una experiencia con lo que pasa en la plaza, por ejemplo, donde está el payaso al centro y el público rodeándolo, digamos. Sí, y tenía su fuerza, porque verlo sudar, verlo ahí como con toda la emoción en carne viva, para la gente también era diferente. Entonces ahí fue como una cosa media. Y tu visión de la dramaturgia local, ahora tuya, que tú has hecho muchas obras ya, has escrito, ¿cómo la ves tú la dramaturgia? Porque sabemos que Leila está escribiendo, tú estás escribiendo. ¿Hay más escritores o escritoras, digamos, que estén, o dramaturgos, que estén aportando a la escena local? Sí, yo encuentro que sí, cada vez más. Por ejemplo, pienso inmediatamente en Ingrid Fierro, que tiene obras como bien jugadas en materia de feminismos y también con memoria, y jugándosela también por dispositivos diferentes, como por ejemplo La madre de la chica asesinada también, que invitó en su última obra, En ausencia. Me parece también como que empuja un poquito más los límites. Y eso me gusta. A mí me gusta la gente como que empuja y se pone en lugares incómodos. De pronto, pues, con el temor quizás que uno no va a ser la más exitosa del mundo, pero... Yo por lo menos no voy a ir a buscar eso. Pienso también en Gonzalo Ramírez, que trabajé con él en La Intrusa y conocí su texto Sototapia. Sí, que también es de memoria o una cosa local, de su localidad de San Felipe. Y tuve el privilegio de trabajar con él y me gustó también su trabajo. Un texto no fácil, hay que decirlo. Y ese tipo de personas. Y después también hay gente que está escribiendo para las infancias. La Francisca Díaz está lanzando a escribir también para las infancias. Y estaba bonito eso. Qué bueno. A ver, y independiente de tu opinión, digamos, de la dramaturgia, ¿cómo ves tú ahora la escena local? En arte escénica básicamente y en danza, que es lo que tú has tocado a trabajar, digamos. ¿Cómo la ves?
con ánimo, con desafío. ¿Cómo es tu Yo opinión? ¿No? siento, O sientes desilusión, que no hay riesgo, no sé. siento que nos hemos volcado a hacer muchas colaboraciones y siento que eso es súper lindo. Como que hasta hace un tiempo atrás, como que uno estaba más solita como compañía Sí. y invitabas a una persona por aquí, por allá, ya, pero como que tú tenías que levantar tu propio proyecto, con o sin fondar, pero tú misma. Y ahora siento que nos hemos aliado y que se han provocado más colaboraciones donde ya no es solamente la compañía A la que aparece en el cartel, sino que es la compañía A y la B. Sí. Y eso Y está, la C también, también y más. Sí. Y encuentro que eso está bueno. Siento que hay compañías que se atreven a empujar un poco más como los límites, la brecha, y hay proyectos que son más arriesgados y eso está bueno desde mi punto de vista. Siento que se ponen en lugares incómodos, Exacto. no todos ni todas, pero ya está pasando. Qué bueno. Una mezcolanza de disciplinas. Y hablemos ya un poco de la cosa institucionalizada, digamos. Todos sabemos que para ejecutar los proyectos necesitamos recursos, qué sé yo, y todo lo demás, salas de infraestructura, salas de teatro. ¿Cómo ves tú cuál es tu visión, desde tú como Giselle, de dónde sientes que hay debilidades o que hay mucho trabajo para postular o todo es concursable, no hay asignaciones? Cuéntame un poco tu panorama o qué pasa con las salas de teatro locales, etcétera, etcétera. Yo siento que faltan espacios de ensayo. Como que esa es una falencia que tenemos, sí. Claro, hay lugares que están siempre abiertos, como acá, o Balmaceda, el C3, por ejemplo, pero yo tuve la experiencia que lo pude vivir por primera vez con la Chile Galería de Espectro, que tuve la fortuna de poder hacer una residencia técnica y que para mí hizo la diferencia y que le hicimos precisamente acá en Artistas del Acero. Tener una sala con las luces, con el sonido y con todo, te permite no llegar tan desnudo a la primera función. O sea, yo creo que es fundamental. Yo creo que eso es muy importante. Lo que pasa es que con la necesidad y la carencia que hay, es una vorágine de hacer funciones. Y ustedes no tienen espacios para probar luces, para probar sonido, para estar en la sala 3 o 4, 5, 6 días o una semana, donde puedan probar todo lo técnico y llegar en buenas condiciones de estreno, digamos, porque fundamentalmente de eso se trata. Pero ¿eso crees tú que se puede resolver, por ejemplo? Yo creo que se puede resolver. De hecho, ahora para la próxima obra que comienzo a hacer en agosto, firmé convenio con la Casa de la Cultura de Chihuayante. Que siempre están súper disponibles. Sí, que es súper lindo el teatro, es muy bonito. Y es el equipo humano es muy cálido, además. Y entonces nos pasan el espacio para que hagamos esta residencia técnica de 3 días, donde probemos, juguemos y todo lo que tenemos con el mundo abstracto lo llevemos como a lo concreto, a cambio de un convenio que, no sé, pues implica para mí quizás hacer un taller, un seminario de 2 días, y también es un aporte para ellos. Pues. Entonces como que va de ida y vuelta. Pienso de que con buena voluntad se puede ellos tienen programación también, que también, eso es súper importante, porque tienen un público cautivo cercano al centro cultural, así que me parece fundamental. Sí. Querida Giselle, podríamos seguir conversando hartazo más, pero bueno, se nos acaba el tiempo. Te quiero agradecer de verdad que nos contaras tu experiencia y que nuestros amigos que nos ven, digo, hay amigos y amigas que nos ven, entiendan un poco esta visión desde otro lado del teatro y también del otro lado de la dramaturgia. Así que, queridos amigos de la Corporación Cultural Artistas del Acero, les agradezco que nos hayan acompañado en este programa Butaca Cero. Y nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.